En el camino artístico hay dos tentaciones que se repiten una y otra vez. La primera tiene que ver con la ambición y la otra tiene que ver con el tipo de actitud que tienes. Y si no las reconoces y aprendes a gestionarlas, pueden destruir tu carrera desde dentro. Soy Laura de Arte, soy comisaria de exposiciones y mentora de artistas, y si quieres crecer y consolidarte como un profesional más consciente y preparado, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y sobre todo deja tu opinión desarrollada en los comentarios, porque este canal no es solo para que lo consumas pasivamente, sino que es para pensar, dialogar y transformar juntos la manera en que vivimos el arte. Como te decía, la primera tentación es la de la ambición mal enfocada, y eso es creer que tu misión es convencer a los demás de que tienen que tener una imagen concreta en su cabeza sobre ti, es forzar, manipular, hacer teatro para que te perciban como un artista súper determinado o con una trayectoria cuando no la tienes, o precisamente decir no tengo esa trayectoria, a ver cómo demuestro o cómo consigo rápido una exposición para empezar a aparentar que ya tengo cierta autoridad cuando estoy empezando. Y esto es demasiado complejo porque simplemente acepta que estás empezando y ya está, no pasa nada, acéptalo y consigue poco a poco ese tipo de exposiciones, de ferias, becas, acuerdos con galerías, pero no trates de entrar al mercado ya con aires de grandeza, porque es que se te van a bajar, pero en la primera semana, te lo aseguro. La segunda tentación tiene que ver con la actitud frente a los demás. Es decir, te crees tan malo en comparación con los demás que no quieres estar cerca de la gente, o te crees tan bueno en comparación con los demás que tampoco quieres estar alrededor de la gente. Así que acabas siendo una especie de misántropo, ya sea por miedo, por ese sentimiento de inferioridad, o por ego causado por ese sentimiento pues, de egoísmo y de soberbia de alguna manera. Hoy quiero desarmar contigo estas dos tentaciones y mostrarte cómo cambiarlas por una visión más auténtica, sobre todo más liberadora, para no estar pensando todo el rato en lo que los demás piensan de ti, que eso ya es como muchas capas de realidad y de multiuniverso, y para que puedas vivir desde tu esencia, para entender el mundo como precisamente un espacio de posibilidades, y para que entiendas que en el mercado del arte ya hay demasiada actitud de competición, y en todo caso lo que necesitamos ahora entre profesionales artísticos y culturales es poder hacer sinergias de forma tranquila y confiada, sabiendo que el otro no te va a pisar ni tú vas a pisar al otro. Así que vamos con la primera tentación, la ambición completamente mal enfocada. Y este es un error súper común, que es precisamente creer que tu misión es controlar lo que los demás piensan sobre ti. Y si ya se lo llevas en las relaciones personales, es lo peor que te puede pasar. Muchos artistas actúan como si estuvieran en un teatro constante para convencer a los coleccionistas, a galerías y a críticos, y el problema es que hay una excesiva energía invertida en fabricar una imagen externa que precisamente te aleja de lo más importante, que es lo interno, el poder crear con coherencia y decir que sí solo a proyectos que te vayan a ayudar a desplegar esa esencia. Así que eso es lo más importante. Tu objetivo no es manipular percepciones o crear realidades, sino persuadir con tu coherencia, no con máscaras, sino con tu autenticidad, no con discursos vacíos o pomposos, sino con el ejemplo de cómo afecta y cómo impacta tu obra en los demás y cómo mejoras la vida de esos coleccionistas porque por fin han conseguido una obra que precisamente quiera que transmitiera X, porque cada vez que ven tu obra sienten X, porque en su colección les faltaba un artista que expresara X. Tienes que centrarte en eso, en las transformaciones reales. Y cuando realmente tienes esa transformación, entonces todo lo demás va a crecer de forma exponencial. La segunda tentación es súper, súper peligrosa y se sufre un montón, y te lo digo porque yo he estado ahí, y es la actitud frente a los demás. Y ahí precisamente entramos en dos extremos súper, súper peligrosos. El primero es sentir que los demás son mejores que tú, y eso te lleva a la inseguridad, a la comparación constante, a la parálisis por análisis, al síndrome del impostor horrible, y te alejas de los demás. Pero es que el segundo, el otro extremo, es pensar que tú eres mejor que los demás, y eso genera aislamiento por narcisismo y también una cierta falta de colaboración, o simplemente un no fiarte de los demás ya desde el principio. Hombre, no te digo que te fíes y que te vayas con todo el mundo, pero tampoco hace falta tener una actitud hostil con los demás o pensar que te van a quitar tu sitio en el mercado del arte. Ambas actitudes nacen de lo mismo, de una mentalidad de competencia, de tú tener que medirte con el otro, y esa lógica de tiburón, de escasez, es en la que si uno gana, tú pierdes, y si tú ganas, el otro pierde.
Pero déjame decirte que el mundo no es un ring de boxeo y está genial que, pues eso, todo el movimiento de MMA, yo también hago artes marciales, pero es súper liberador cuando te das cuenta de que en este mundo estamos para construir y para solucionar problemas y no para crear problemas entre los demás, y muchísimo menos en el mercado del arte, que somos tan pocos, que nos conocemos todos y que de alguna manera todo el mundo sabe cosas de los demás y sobre todo que estamos hablando de cuestiones súper importantes, o sea, el arte, tu vocación, que es súper sagrada, lo que eres capaz de provocar en los demás, la historia, lo que tú aportas a la narrativa y al debate cultural, son cuestiones súper, súper importantes. Al final, todo el mundo dice que la cultura y el arte son accesorios, pero cuando tuvimos que estar encerrados en casa durante un montón de tiempo, todo el mundo recurrió al arte, al entretenimiento, a la cultura, a la historia, a las películas, al cine. De alguna manera todo el mundo buscó esa cultura y ese arte. O sea que no será tan superfluo si en momentos de necesidad es lo primero que buscamos. Así que te invito a desarmar la mentalidad de competencia. Mucha gente piensa que si un coleccionista compra a otro artista ya no te va a comprar a ti, pero la realidad es muy distinta. Los coleccionistas no compran normalmente a un solo artista, sino que crean colecciones que tienen diversidad en ella misma. Los galeristas trabajan con varios nombres a la vez, porque dentro de una misma temática o dentro de una misma narrativa siempre buscan distintas formas de ver ese mismo tema. Los museos organizan múltiples exposiciones de múltiples artistas porque normalmente se dirigen no solo a un público, sino incluso a varios, o intentan plantear actividades para ciertas edades y para otras edades también. Entonces, esto no es solo una competición. El mercado del arte no se agota con una sola persona ni con un solo artista. Hay espacio para muchos y sobre todo hay espacio para los que saben comunicar cuál es su valor diferencial en el mercado del arte. Y eso es precisamente lo que te enseño en la formación de discurso artístico y portfolio. Así que revísalo en mi web porque te va a hacer falta. Si quieres saber cómo decir, oye, este es mi valor y por esto soy único en el mercado y por eso me tienes que elegir a mí. Y eso es fundamental. Pero bueno, volviendo, lo más importante es que tu obra es única, y cuando ya incluyes el factor de único, ya no hay competencia, simplemente hay el ser mejor dentro de eso que te hace completamente único, porque tienes un ADN que nadie puede replicar por mucho que lo intente, y te lo dice una persona a la que le han plagiado contenidos bastantes veces y aún así sigue creciendo, porque cuando tú te muestras tal y como eres, al final eso no tiene nada más que su lugar y ya está, por mucho que te copien. Eres único, tu sensibilidad, tus decisiones, tu experiencia, la que no tengas y las que vas a tener, tu formación, tus circunstancias, incluso tus trabajos pasados antes de que te hayas dedicado a tu vocación artística. Todo eso se combina en una mezcla completamente irrepetible, porque solo vas a existir tú en toda la historia del mundo, en toda la historia de la humanidad. Así que como, igual que cada ser humano tiene su ADN propio, tu obra también tiene un ADN propio, por mucho que bebas de otras referencias o que haya otros artistas que también tienen un lenguaje parecido o tratan sobre temas también parecidos. Aunque alguien trate de copiarte, nunca va a poder ser tú. Y cuando reconoces esto, desaparece la necesidad de competir, así que ya no te alejas de los demás, simplemente apareces en las exposiciones, ferias o en aquellos eventos que te suponen una ganancia, ves, te lo pasas bien, intentas hacer sinergias con la gente adecuada, con la que no le dices chao, pescado, hasta luego, con muchísima educación, y te quedas tan tranquilo, tan tranquila, no tienes que hacer nada más. No hay nadie que te dice que tienes que hacer nada más. Así que en resumen, cuando entiendes que no tienes que convencer a nadie de que eres algo, y cuando comprendes que no necesitas competir porque tu esencia es irrepetible, todo cambia. El síndrome del impostor pierde fuerza, el autosabotaje deja de tener sentido y casi que desaparece por su propia falta de peso, y el mundo deja de ser una amenaza. Se convierte precisamente en un espacio de posibilidades en el que puedes colaborar con otros artistas. Así que pregúntate, ¿en cuál de estas tentaciones caes más a menudo? Si es en la ambición mal enfocada o en la actitud frente a los demás, y cómo puedes hoy empezar a implementar alguna acción, aunque sea mínima, para cambiar esa forma de pensar y esa forma de actuar. Y además, cuando adoptas esta forma de pensar, te lo digo porque yo antes sí que pensaba así y ahora pienso como te estoy diciendo, y no solo es que sea súper liberador, sino que eres todavía más eficiente, más proactivo, accionas más y te enfocas más en tu misión creativa y en tu misión
artística. Así que muchísimas gracias por ver hasta el final, suscríbete, comenta con tu opinión desarrollada y si quieres saber más sobre mí, consulta mi web y mis redes sociales. ¡Adiós!